Buenos días, el día de hoy le vamos a hablar a Alexis Alberto Quintana Haslam y su servidor Alejandra Mausilla sobre el tema de la mediación civil y la mediación mercantil. La mediación civil que está contenida en la ley 540 y la mediación mercantil que está contenida en la ley 260. Hablaremos sobre la legislación que se aplica en dicha mediación, el procedimiento de estas mismas, las funciones del mediador y también sobre la determinación del valor legal y el procedimiento para llegar a un acuerdo. Espero que le guste. Dentro de la descripción de la legislación aplicable a la materia mediable, según un sistema asignado que la mediación civil y la mediación mercantil, podemos mencionar tres: lo que es la ley número 540, ley de mediación y arbitraje; segundo, la ley número 260, que es la ley orgánica del Poder Judicial Público; tercero, para que lleva en relación con la ley número 540, el reglamento del Centro de Mediación Antonio Leiva Pérez. Dentro de las funciones del mediador que se encuentran a partir del artículo 16 de la Ley de Mediación y Arbitraje son ética, excusarse de intervenir en los casos que le representen conflictos de intereses, informar a las partes sobre sus procedimientos, sobre sus derechos y los efectos legales de la mediación, informar también a las partes el carácter y valor legal de la mediación. Esto mi compañero Alexis al final del video les va a comentar al respecto. Pero aparte de la imparcialidad que debe tener como función el mediador, la función principal de este mismo es facilitar la comunicación entre las partes y ayudarlas a analizar los distintos aspectos de su controversia. Ahora, dentro de las funciones que tienen las partes o los particulares en la mediación, es que se comprometan a participar en el proceso de mediación por medio de buena fe. Las partes deberán de asistir a las sesiones de mediación. En caso de no poder participar personalmente, podrán hacerse representar mediante apoderado legalmente acreditado. Las partes deberán estar disponibles vía telefónica o cualquier otro medio para cualquier consulta que sea necesaria. Si una de las partes o sus apoderados no pueden asistir a la sesión, deberán comunicarse con el centro por lo menos 2 días antes de la sesión. La falta de comunicación lo hará responsable por los honorarios y costos de la sesión. Ahora, una de las funciones muy importantes que tiene lo que es el asesor legal es evaluador de las opciones, garante del pacto final y protector de opciones. A esto me refiero con lo que son las medidas cautelares. Los representantes o apoderados de las partes deberán contar con poder amplio y suficiente para transar la controversia y firmar un acuerdo de mediación, según lo contemplado en el artículo 9 de la Ley de Mediación y Arbitraje. Una vez seleccionado el mediador, este inicia el procedimiento poniéndose en contacto con las partes y asesores para elegir lugar, fechas, establecer reglas de procedimiento y los términos de contratación del mediador. Si el conflicto es parte de un proceso judicial, se determinará qué alegatos, qué escritos, qué informes periciales o documentos de transacción deben ser revisados antes de la mediación. El mediador tiene como función de asesorar a las partes acerca de las declaraciones escritas que deben preparar y qué presentaciones orales se harán durante la mediación. En sí, ¿qué es la audiencia de la mediación? Según lo contemplado en el artículo 10 de la Ley de Mediación y Arbitraje, es la audiencia que se desarrolla en presencia del mediador y de las partes o sus apoderados mediante el poder de representación. Es recomendable que estén presentes las personas que tomarán las decisiones finales. Los abogados podrán asistir a las partes si éstas así lo solicitan expresamente. La prueba limitada es uno de los objetivos de la mediación, evitar la prueba costosa y de difícil obtención. Puede existir lo que es la suspensión de la mediación, ya sea por las partes conjuntas, por una sola vez, hasta 2 días antes, o salvo acuerdo entre las partes podrá justificar su inasistencia por una sola vez. Si habiendo comparecido la audiencia no se logra acuerdo, se dejará constancia en acta suscrita por mediador y las partes. Sobre el procedimiento de mediación, según el artículo 11 de la Ley de Mediación y Arbitraje, es cuando las partes determinan el procedimiento o lo hacen conforme al reglamento del Centro de Mediación de las Naciones Unidas. A falta de acuerdo, el mediador podrá proponer el procedimiento, teniendo en cuenta los deseos que expresen las partes, las necesidades de lograr una pronta solución en cualquier etapa del procedimiento de mediación, previo acuerdo entre las partes, podrán sugerir propuestas para un acuerdo.
En la confidencialidad del proceso, la comunicación con las partes puede ser oral o por escrito, y también puede ser individual o en conjunto. Esto lo dice el artículo 12 de la Ley de Mediación y Arbitraje. Luego, si el mediador recibe información sobre aspectos de la controversia de una de las partes, podrá revelar el contenido a la otra parte, salvo que haya una petición de confidencialidad del informante. Esto lo dice el artículo 13 de la misma ley. Y luego toda información relativa al procedimiento deberá considerarse confidencial, salvo que su divulgación esté prevista en la ley. Esto lo dice el artículo 14 de la Ley de Mediación y Arbitraje. Luego tenemos la admisibilidad de las pruebas en otros procedimientos. Este nos dice que ninguna prueba admisible en otro procedimiento de índole judicial o arbitral dejará de serlo por haber sido utilizada en mediación, exceptuando las meras propuestas de solución de las partes, las declaraciones o hechos reconocidos por alguna de las partes en algún procedimiento de mediación y el hecho de haber aceptado una mediación. Pasado esto y ya llegando a un acuerdo, el mediador habrá llegado al punto en el que él podrá reconocer si los mediados están listos o cerca de lograr un acuerdo. El mediador puede considerar que las partes no están listas para un acuerdo y que han tomado la decisión de usar otros medios de resolución, o bien que las partes están cansadas o están perdiendo la paciencia y que será mejor que terminen la sesión o que continúen en otra fecha, ¿verdad? Luego, una vez que las partes han alcanzado un acuerdo, generalmente se hace por escrito, ¿verdad? Las partes deben quedar satisfechas con lo que han conseguido. El artículo 16 de la Ley 540, Ley de Mediación y Arbitraje, nos dice que el procedimiento de mediación se dará por finalizado o por terminado en 4 momentos. 1. Al llegar las partes a un acuerdo y firmarlo. 2. Al hacer el mediador, previa consulta con las partes, una declaración por escrito que haga constar que ya no se justifica seguir intentando llegar a un acuerdo. 3. Al hacer las partes al mediador una declaración por escrito en que dan por terminado el procedimiento de mediación en la fecha de tal declaración. Y 4. Al hacer una parte a la otra y al mediador una declaración por escrito de que da por terminado el procedimiento de mediación en la fecha de tal declaración. Independientemente del resultado, porque es posible que las partes no hayan llegado a un acuerdo, pues hay ocasiones en que las partes consideran que necesitan más tiempo, el mediador deberá agradecer a las partes su presencia por haber venido y trabajado por resolver el conflicto. El artículo 19 de la Ley 540, Ley de Mediación y Arbitraje, establece lo que va a contener el acuerdo de mediación. 1. Lugar y fecha en que se tomó el acuerdo. 2. Los nombres, los apellidos y generales de las partes y sus asesores si lo hubiere. 3. Nombre, apellidos y generales del mediador o de los mediadores, ¿verdad? 4. Indicación detallada de la controversia. 5. Relación detallada de los acuerdos adoptados. 6. Indicación expresa, si hubiera un proceso judicial o administrativo, de la institución o de la instancia judicial o administrativa que conoce del caso, el número de expediente y la voluntad de conciliar la controversia, objeto de estos procesos. Luego también tiene que contener una constancia de que las partes fueron informadas de sus derechos y de sus obligaciones. Y por último, la firma de las partes, los mediadores y de los asesores que hubieran intervenido en la audiencia en la que se llegó al acuerdo de mediación. En el procedimiento para ejecutar el acuerdo de mediación resultante tenemos el artículo 20, titulado Ejecutabilidad del acuerdo de mediación de la Ley 540, Ley de Mediación y Arbitraje. Encontramos aquí en este artículo los mecanismos que se prevé para ejecutar el acuerdo de mediación que alcanzan las partes, que dice así: el acuerdo al que lleguen las partes de un proceso de mediación será definitivo
y concluye con el conflicto y será ejecutable de forma inmediata. La ejecución del acuerdo de mediación en caso de incumplimiento se va a solicitar ante un juzgado de distrito competente y se va a realizar con las reglas que establece el Código de Procedimiento Civil. En los títulos 26, en el capítulo 4 y en los artículos 1996 en adelante. También nosotros encontramos en la ley 260 de la LOPJ contenido que, y cito, de llegar las partes a un avenimiento, lo acordado y resuelto se consignará en un acta judicial, la que prestará mérito ejecutivo teniendo carácter de cosa juzgada. Deberá cumplirse lo acordado sin excusa alguna por las partes y no va a caber recurso alguno. Y por último podemos citar el artículo 11 del Reglamento de Mediación y Arbitraje, inciso 2, que nos dice que la firma del acuerdo de mediación pone fin total o parcial a la controversia y obliga a las partes a su cumplimiento.